Vamos a esa época. Cúcuta Deportivo hizo buena campaña con Pinto. Llega a la gran final con el Deportes Tolima. ¿Qué nos puede contar Juan Manuel Villamizar de esos dos partidos? Esas anécdotas que solamente ustedes lo vivieron. Nosotros de pronto nos los han contado, nos los han murmurado, pero ustedes que fueron carne propia, anécdotas de esos dos partidos, o el último, como quiera. Bueno, primero que todo, pues ese deseo de salir campeón, ¿no? Porque habíamos luchado, habíamos hecho el mayor puntaje que un equipo profesional de la primera división hacía, que fueron casi 70 puntos, ¿no? Entonces, quedaba ese compromiso fuerte de jugar los dos partidos finales. Empezamos de locales, que la idea era que empezáramos de visitantes y cerráramos porque hubiera sido una fiesta espectacular. Nos preparamos de la mejor manera, profesor muy cauto en todas sus apreciaciones, la logística, todo súper preparado, y gracias a mi Dios ganamos 1-0, gol de Rodrigo Saraz, que nos daba la ventaja mínima, pero con la fe que cada jugador que en esa época vistieron los colores del Cúcuta Deportivo, teníamos la fe de que ellos iban a sacar a relucir esa jerarquía que mostraron durante los dos torneos. Entonces el primer partido fue así, de trámites intensos, con un estadio que reventaba porque fue un lleno total, mucha gente se quedó sin poder entrar, pero bueno, ganamos 1-0 y ya preparar el partido para la ciudad de Ibagué. Sí, señor. Llegaron a la ciudad de Ibagué. ¿Cómo lo recibieron los tolimenses? Nosotros teníamos muchos problemas a la entrada de la barra del Indio. No nos dejaban entrar a la barra. Entonces, en esa época estaba en vida el senador Gabriel Camargo y él había dicho que no los dejaran entrar, pues que trancaran ahí. Pero ya viene la protesta del profesor Pinto, que se la transmite al alcalde Ramiro Suárez, y entonces ya se hace que si no nos dejan entrar a la barra, pues entonces el equipo no se va a presentar a jugar, que definieran, no importaba si nosotros perdíamos y nos sancionaban, pero que la barra de la barra del Indio tenían que estar ahí porque habían viajado mucha gente de la ciudad de Cúcuta a la ciudad de Ibagué, y era pues no era merecido para esa afición que tanto había soñado con tener la primera estrella, no se viera la ausencia de ellos y el apoyo hacia nosotros, ¿no? Hasta que por fin se llamó a la DIMAYOR y ya el presidente a bien tuvo de llegar a un acuerdo y llegar y incidir para que la hinchada pudiera llegar al estadio. Sí, señor, porque no fue solamente la barra del Indio, sino también mucha hinchada del común, personas que inclusive de Villarrosario estuvieron en ese partido y disfrutaron esa gran final. Bueno, llega el primer gol de un norte santanderiano en contra del Cúcuta Deportivo. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Un baldado de agua fría? Bueno, el gol de Juliana Chico a nosotros pues, no fue que nos doliera, y es más, nosotros nunca criticamos lo que él celebró. No, porque es que le están pagando. No, y aparte él futbolísticamente no se había hecho aquí en la ciudad de Cúcuta, se había hecho por fuera. Sí, señor. Entonces tenía derecho a celebrarlo porque es el que le paga, como usted lo dice, Quique. El que le pagan. Entonces, no, nosotros tomamos las cosas con calma porque nosotros presentíamos de que eso iba a pasar, ¿no? Que el Tolima iba a llegar a atacarnos, y conociendo las virtudes del profesor Bernal, con su estilo y su sistema de tener equipos que siempre atacan, pero nosotros teníamos que ser muy ordenados en la parte defensiva, y el profesor magistralmente elaboró un plan de trabajo espectacular, sinceramente, porque fueron 11 soldaditos, y los que entraron después con cambios también igual, que llevábamos la convicción de que ahí teníamos que titularnos campeones. Sí, señor. Bueno, perfecto. Viene el gol de Magnelli Torres. ¿Qué recuerda ese gol? Mejor dicho, relátemelo con sus palabras. ¿Cómo fue ese gol? Bueno, antes hubo una ceremonia que el profesor Pinto hizo, donde una camiseta que nosotros llevamos decía: yo no quiero ser segundo, soy primero. Y bajo esa filosofía de pensamiento empezamos nosotros a trabajar psicológicamente, y cada uno de los jugadores fueron creando de que no se iban a desesperar en el momento que nos hicieran un gol,
sino que íbamos a seguir atacando y atacando y atacando, y a fe que se consiguió. Y la emoción, pues, se desborda uno en alegría, en llanto, abrazos, esa afición verla gritando, saltando, después de tantos años, casi 80 años de historia, donde por primera vez se va a dar la vuelta olímpica, donde nosotros queríamos que fuera la ciudad de Cúcuta, pero así es la vida. La suerte nos llegó en la ciudad de Ibagué y eso quedó sembrado ya para la historia, ¿no? Porque sí, pase lo que pase, la historia dirá que ahí nos consagramos campeones de la primera estrella. ¿Usted dónde estaba en ese momento? Yo era el delegado, yo estaba al lado del profesor Pinto, sí. Yo estaba a punto de hacer lo que de pronto, bueno, no quiero recordar ese momento que nosotros teníamos una estrategia, pero ya se adelantó Germán el Burrito González y pasó lo que pasó, con que él se metía a la cancha, pero yo estaba al lado del profesor, yo siempre fui la sombra del profesor, porque él me dio esa posibilidad de estar al lado de él, hasta para cantar el himno nacional, hasta para estar ahí al lado de él, y bueno, orgulloso de poder... El cuerpo técnico prácticamente. Sí, claro, porque el gerente deportivo es la cabeza. La cabeza, ¿no? El que manda ahí es el profesor Pinto, pero yo soy el que estoy en la parte administrativa deportiva, ¿no? ¿Qué eran los gestos del profesor Pinto? ¿Usted se acuerda? Esas anécdotas que es que hay mucha gente que solamente ven el gol de Magnelli, la celebración, pero ahí, en el camerino, primer tiempo, ¿qué les decía el profesor Pinto a los jugadores? ¿Usted les decía algo también a los jugadores? El profesor Pinto, así como se ve que es de carácter fuerte, es el hombre más educado a la hora de dar una charla y de componer un primer tiempo. O sea que él no se desesperó ni nada, ni regaña ni nada. Es un hombre muy versátil en la materia, es un hombre que sabe, ¿no? Porque es que, no sé, no porque el profesor me haya brindado su amistad, pero para mí es el mejor técnico que hay en Colombia y que ha habido. Y que ha ganado un... No, sí, y a pesar de que en ese momento era su primera estrella que iba a conseguir, ¿no? Pues él era un hombre muy aplomado, con el carácter del santanderiano, con su manera de ser fuerte, pero es un hombre muy sentimental y es una persona que le da a uno la posibilidad de crecer al lado de él. Muy bien, perfecto. Cosas bonitas que se viven en el fútbol, cosas que yo creo que usted nunca va a olvidar. En pantallas estamos viendo en este momento lo que es esa medalla que le entregó la Dimayor a todos ustedes, esa medalla que usted la tiene en ese rinconcito bonito, en ese rinconcito que siempre lo va a recordar. Pero bueno, de verdad que les damos gracias, aquí le doy gracias, antemado a Juan Manuel, por darnos esa estrella, aunque yo no soy de aquí de Cúcuta, pero soy criado prácticamente, ya soy cucuteño, ¿sí? Porque los que me conocen soy rolo, pero aquí conocí a toda mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Soy un cucuteño más y de verdad que fue algo muy emocionante. No pudimos viajar, lo vimos por televisión e inclusive lo vimos en un sitio donde casi no podíamos ver el partido de tanta gente que había. Eso fue un espectáculo cuando Cúcuta fue campeón, caravana por aquí, caravana por allá. Gracias a Dios la gente se comportó bien. Pero, hombre, de verdad que es algo que ustedes y los jugadores y el cuerpo técnico, inclusive el alcalde, el gobernador en ese entonces, todos haciendo fuerza, los periodistas, los narradores, haciendo fuerza para que el Cúcuta Deportivo se llevara esa estrella. De verdad que le agradezco, Juan Manuel, al profesor Jorge Luis Pinto, a los jugadores que estuvieron ahí por darnos esa estrella. No, la verdad que para sí, lo que usted dice es verdad. En mi corazón existirá, va a existir y la historia dirá que fuimos campeones, que yo tuve la oportunidad de ser parte de ese conglomerado de personas que en ese momento llegaron a ser la familia más linda, porque hay que destacar algo, que hicimos una familia donde nunca hubo una pelea entre compañeros, donde no había estadio y vimos cuando ya las tribunas crecieron y después en la Copa Libertadores de América tuvimos la oportunidad de sentir la internacionalización de lo que son los colores rojinegros, que nos dan el orgullo más grande,
porque ese día o ese año, 2007, que es cuando Cúcuta participa en la Copa Libertadores de América, es cuando se une todo Colombia por un Sí, equipo. señor. Pero no se me adelante. Listo, Cúcuta campeón, levantamos el trofeo, caravana por aquí, caravana por allá, ta, 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 ta. ¿Cómo fue el contacto con el profesor Bernal? Creo que el señor Pinto viene a dirigir la selección Colombia, si no estoy mal. ¿Cómo fue ese acercamiento de una? Porque eso creo que fue hablado en el mismo partido, ¿o cómo fue? ¿Cómo fue? Todo el mundo dice eso, No. que el profesor Pinto se le acerca al profesor Bernal y que ahí hubo el acuerdo, yo no sé cómo fue. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, mire, yo doy la versión. ¿Cómo es? La real, Bueno, la real. Yo tampoco puedo desmentir al profesor Pinto en el momento cuando se abrazaron y todo eso, pero yo ya estaba hablado desde el partido aquí en la ciudad de Cúcuta. Yo viví en la casa del profesor Bernal. Ok. Yo viví en Ibagué. Entonces el profesor fue mi técnico, fue la persona que me dio la oportunidad de llegar a la selección. ¿Es su amigo? Es mi amigo, es como un padre. Porque ahorita que estuvimos en los Juegos Deportivos nos de acompañó. periodistas, Él nos acompañó a nosotros. volví a verlo y encontrarme, por ejemplo, con Orlando Tello, que fue un exjugador del Tolima y que fue la persona que me ayudó para irme para Armenia. Entonces, yo me encuentro con el profe, voy a saludarlo y nos vamos a la cárcel a visitar un muchacho que él tenía o que tuvo como jugador, a visitarlo. Yo le conseguí la cita y la posibilidad de entrar a la cárcel y todo eso. Y estando ahí en la cárcel es cuando yo le digo que de lo que dependiera y que como Gabriel Camargo no le pagaba lo justo, entonces que hablábamos. No, yo le dije que había esta posibilidad. Es más, en ese momento yo le presento al alcalde, al profesor Bernal, para se saludan y todo eso. Y él le pedí el favor al alcalde que no le hablara nada de ofrecimiento y nada, porque el profesor Pinto ya estaba designado como técnico de la Selección Colombia. Entonces, cuando llegamos a Ibagué, pasó lo que pasó, nos coronamos campeones. El profesor Bernal en el hotel fue a hablar con el senador Camargo, no llegaron a ningún acuerdo y yo ya tenía la posibilidad de que si no se llegaba a un acuerdo con el senador y el profesor Bernal, pues que aquí estaría la oportunidad. Pero yo siempre lo consulté con el profesor Pinto, porque yo, profesor Pinto, siempre he guardado el respeto y siempre me he liado pues, con la línea de conducta que tiene el profesor. Y eso es lo que a mí me llena de orgullo, poder ser parte de los amigos del profesor Pinto. Así se dio más o menos la situación, ya es cuando el profesor se va para la Selección Colombia y ya llega el profesor Bernal, que es cuando nos reunimos el alcalde, el profesor Bernal y mi persona para diseñar lo que va a ser la pretemporada y lo que va a ser ya el mandato de él en el Cúcuta Deportivo. Copa Libertadores de América, una de las mejores presentaciones de los últimos años, diría yo, de un equipo colombiano, de un club colombiano a nivel internacional, ¿cierto? De verdad que fue espectacular. Vinieron equipos mexicanos, se les ganó, vinieron equipos de Brasil, se les ganó, exactamente, de México, de Brasil, de Uruguay, sí y señor, Argentina. y Argentina, porque acá se le ganó al Boca. Porque gol de Bustos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Para ese equipo 2007, ¿cuántos jugadores trajeron? ¿Cuáles fueron los refuerzos para esa Copa Libertadores de América? Bueno, para la Copa Libertadores de América ya llegó Rufai Zapata, no, ya estaba Rufai Zapata en el segundo semestre que llega de San Felipe, no, él llega de San Felipe de Chile. Sí, perfecto. Llega Rubén Bustos. Llega Chocolatín Hurtado, llega Duma Rueda, lleva Juan Manuel Martínez, después llega en la zona medular, sigue Rodrigo Saraz, se consolida Breiner García, se consolida Joely Raguá, se consolida Elvis González, se consolida Carlos Henry y llega la figura estelar que es Blas Pérez, sí. El hombre que marcó una diferencia grande y es el renacimiento, si se quiere decir la palabra renacimiento, de Magnelli Torres, que demuestra que era el 10
que la selección Colombia necesitaba y que al llegar el profesor Pinto a la selección Colombia, lo más lógico era que iban a llamar a Magnelli Torres a la selección. Ya más de uno de ahí del Cúcuta Deportivo, porque claro, esto también Moreno. Ahí está Jaime Moreno, el defensa. Walter Moreno. Walter Moreno. Y llega Elvis González también. Entonces también llega Rubén Bustos, que le hace un gol a la Argentina, sí, señor, y todo en Bogotá. Entonces, bueno, se arma ese equipo, se arma un equipo espectacular, con un técnico que de una paciencia más noble que la del profesor Pinto, pero con cuestiones similares en cuestión del orden táctico, sí. ¿no? Más agresivo de pronto el profesor Bernal que el profesor Pinto. Y se conforma a eso, y lo que usted dice, hace rato nosotros pudimos haber sido campeones de la Copa Libertadores de América. Claro. Parece como mismo decir que no, que está loco, no. Si nosotros hubiéramos hecho un gol en Argentina, yo creo que nosotros teníamos la inspiración para ganarle a Boca en la Bombonera y luego ir a jugar la final contra Gremio, a quienes ya le habíamos ganado en Cúcuta y le habíamos empatado en Porto Alegre. Sí, señor. Bueno, perfecto, de verdad. Vamos a ese partido, Cúcuta Deportivo, Boca Junior. Ay, Dios mío, nos dejó muy tristes, Juan Manuel, pero no sé, ¿qué fue lo que sucedió realmente, Juan Manuel, con el Cúcuta Deportivo? Todo el mundo decía, pero ¿por qué jugaron? Si había nieblina, si había mucho humo, qué sé yo, que no se veía la pelota, era verdad, no se veía el balón, o porque una cosa es estar frente a la pantalla, sí, viéndolo por televisión, y otra cosa es estar dentro de un estadio. Ese estadio espectacular, o mejor dicho, ese estadio que lo llaman La Olla por tanta efervescencia que tiene el hincha boquense. ¿Qué pasó? No, hay muchas conjeturas, hay mucha habladuría, hasta colocaron en tela de juicio la honestidad de los jugadores, del Sí, profesor. porque pasó inclusive que Blas Pérez que se tenía porque tenía que ir para Panamá, que no sé qué, que lo si que se pasa va. es que las reglas de la FIFA, pues, aparte de eso, nosotros éramos novatos, nosotros no teníamos peso sí. a nivel internacional. Sí, señor. Alma bendita, el señor Grondona, presidente de la AFA, de la Asociación de Fútbol Viejo zorro en esto del fútbol. Y presidente de la FIFA, pues cuando se hizo la Copa de Oro, que es la que reúne a los equipos de Centroamérica, pues a pesar de que nos iba a jugar cosas del otro mundo, pues Blas Pérez estaba seleccionado y la regla decía que todo jugador que fuera llamado a su selección, a representarla, tenía que estar obligatoriamente. Se había podido hacer muchas cuestiones, a pesar de eso se hicieron las diligencias pertinentes, pero no hubo poder humano que le hicieran cambiar, que Blas Pérez pudiera venir para acá y sí asistiera al torneo de la Copa de Oro. Desafortunadamente, creo que nosotros en los primeros minutos pudimos marcar diferencia, un tiro en el palo de Bustos, sí. Una llegada de Boca que no hubo mucho peligro. La neblina, en la neblina uno de la tribuna hacia abajo era donde se veía que no se veía. O sea, que uno estando en la tribuna no veía mucho para abajo, porque la televisión necesita una claridad total, y usted sabe más que nadie, pero abajo sí se veía. Por eso cuando Palermo le dice a Rufai, que se ve, y el profesor Bernal, precisamente habíamos recordado ahorita en Ibagué esa secuencia de lo que pasó, sí se veía, se podía jugar, solo que para la televisión siempre era muy incómodo por las luces que tiene que haber una claridad para que y si eso se ha visto en Europa también, donde claro. la neblina es una cosa arriba y otra cosa abajo. Exacto. Y bueno, entonces sí se veía. Sí, no, legal, uno tiene que ser honesto en ese sentido, sí se veía. Es más, yo ya después me quedé bajo el palco donde estaba Diego Armando Maradona, yo estaba con Chicho Serna abajo, viendo y se veía, no había ningún problema. Claro, bueno, perfecto, pero desafortunadamente voltearon el resultado, ¿no? Sí, pero ellos estaban en su casa, pero a pesar de eso, pues fíjese, ellos ganan 3-0. Nos faltó el golcito para empatar la serie y irnos a penales y
Ya es una lotería, ya es diferente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, perfecto. Anécdota de ese partido, algo que usted recuerde, no sé, No, algo muy lindo. cuéntemelo. Ver 5.000 cucuteños en las tribunas. Serio. Fue algo, el hotel de nosotros parecía un mercado persa. Eso llegaban todo mundo, personas que ni siquiera nunca se habían montado en un avión, que no habían salido sino hasta Chinácota. Esos llegaban de todos lados, llegaron, allá se encontraban uno con todos los cucuteños. Hicimos la fiesta, paseamos por el Muy chévere, obelisco, sí, claro. nos pasamos muy bonito. Esa es una anécdota grande. Ahora, la anécdota más grande es cuando ya viene el trabajo de todos los argentinos. Llegar al hotel, decir que el presidente era el mejor presidente del fútbol en el mundo, decir que un lateral izquierdo era el mejor del mundo y que lo contrataba a Estudiantes, el otro lo contrataba a Boca, el otro lo... Bueno, Tocarlo la entonces, cabeza mentalmente exacto. para desestabilizar el equipo o algunos jugadores. Emocionarse y decir Sí. que bueno, tal, entonces pensando en que le voy a pagar, si se ganaba $1, le voy a pagar $10. A ti no te dijeron, che, boludo, ¿por qué no vas ¿por qué no trabajas con nosotros en Boca? No, no le dijeron. No. ¿para ¿No te qué? estabilizaron, caballero? No, porque pues uno está claro que uno tiene sentido de pertenencia. No, es molestando, es molestando. No, Tú- pero usted sí, sabe, caballero. que claro que puede pasar muchas Puede cosas. pasar. Pero no, la verdad que fue anécdota muy bonita y hicimos cosas que yo no creo afición. ¿Se vinieron tristes, Juan Manuel, como tal, o se vinieron que cumplieron al país? No. Porque no solamente a Cúcuta, le cumplieron al país, vuelvo y le repito. Si nosotros vemos en los últimos años las presentaciones de los equipos que van a una Copa Libertadores o a una Suramericana, déjeme decirle, qué vergüenza, señores, qué vergüenza. El Cúcuta Deportivo yo creo que es el último equipo que nos ha sacado esa casta de colombianos. Hay dos cosas para destacar. Campeones en la B, campeones en la A y semifinalistas de la Copa Libertadores de América. No lo ha hecho ningún equipo hasta el momento en Colombia. Y yo creo que en el mundo. Para usted, Juan Manuel, este Cúcuta Deportivo que estamos hablando, 2006-2007, para usted es el mejor Cúcuta Deportivo que ha existido. Indiscutiblemente porque fue el que nos De dio la acuerdo. satisfacción. De acuerdo. Nos dio la satisfacción de tener la primera estrella. Nos dio la satisfacción Que nos de conocieran a nivel internacionalmente. internacional. Porque el narrador decía Cúcuta. No dice Cúcuta, sino Cúcuta. Algo así, algo raro. Cúcuta. Bueno, Es que, conocieron es que Juan Manuel, yo le voy a contar una anécdota porque nosotros también tenemos nuestras anécdotas. Porque gracias a Dios yo transmití los partidos del Cúcuta Deportivo en el General Santander, que nos enjaularon así como si fuéramos unas gallinitas, ¿cierto, Juan Manuel? Que colocaron una malla a todos los relatores deportivos, ¿sí? Que no teníamos cabina. Así, a nosotros nos tocó con dos narradores, digámosle, poetas de Argentina, porque eso no narraban, sino era Valboca, qué boludo, así, etcétera, etcétera. Y nosotros con ese ímpetu, llegó, recuerdo tanto que aquí vino Iván Mejía Álvarez, Carlos Antonio Vélez, estuvo inclusive el paisita Munera Isma, todos estábamos ahí, ¿sí? Claro, Carlos Antonio Vélez y Iván Mejía Álvarez sí estaban arriba, ¿sí? Pero todos estamos ahí enjaulados, porque fue que nos enjaularon. Es una anécdota pues curiosa, pero bonita, sí, bonita, muy chévere. Nos colocaron unas mesitas, ahí todos argentinos, colombianos, narrando, otros relatando, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue una magia espectacular, goles de Rubén Bustos, eso fue una magia muy bonita, muy hermosa, que nunca voy a olvidar. Y de verdad que, gracias a qué, a ese Cúcuta Deportivo 2007 que nos dejó prácticamente con esa satisfacción enorme, pero que desafortunadamente, Juan Manuel, las cosas subieron como espuma, Como espuma, pero bajaron como coco, desafortunadamente, ¿no? Sí, lástima. Dentro de la anécdota y todo eso y la internacionalización de la marca Cúcuta Deportivo, la ciudad nuestra conocieron el mute, el pastel de garbanzo, el masato, Mazatico, sí. la yaca, y conocieron la mamadera de gallo que somos nosotros. Y las Porque- mujeres hermosas, Y las mujeres hermosas. porque es que aquí- cucuteñas, No, aquí norte santanderianas. se conoció y nos dimos a conocer a nivel internacional y mundial. Sí. Porque la camiseta rojinegra la conocieron en todo el mundo. Sí, sí. Y es más, hasta la fecha, creo
es el lleno más grande que ha existido en un estadio? partido Ujú. de Copa Libertadores. Ya, ya. Entonces, no, lo que se ganó, Es se que lo que ganó pasa mucho, es que se ganó. aquí, Juan Manuel, aquí han pateado la gallinita de los huevos de oro, que es la hinchada. Lástima, Desafortunadamente. sí, lo que pasa es que no ha habido el manejo. Aquí ya no es hora de criticar a nadie. No, 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 no. Pero hay que decirlo. Sí, pero hay que decirlo, ¿no? Pero entonces aquí, desafortunadamente, pues cada persona tiene un pensamiento, cada administración tiene una manera de Ustedes administrar. demostraron que pudimos ser grandes con los grandes. Vi que nosotros... Ustedes lo demostraron. Y ningún dirigente, ningún alcalde, ningún técnico ha logrado lo que ustedes lograron. Sí, eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan y los amables televidentes de Más Deportivísimos entiendan eso. Nosotros demostramos que cuando se puede, se puede. Pero nosotros tuvimos un líder. Ujú. Un líder que se llama Jorge Luis Pinto, Sí. porque el profesor Jorge Luis, todo, hasta la parte médica, él es una persona que es importante en ese aspecto. Conoce qué le duele y con qué lo combate. Sabe incluso cuánto calza un jugador y cómo se debe marcar. Sin desconocer que el profesor Bernal, con su misma sapiencia y con argumentos diferentes, porque son dos cabezas distintas, dieron. Pero el profesor, aquí, por ejemplo, teníamos un ingeniero que tenía diseñado la gradería y nos dábamos el lujo de escoger o de decir, mire, esta zona ya está vendida, esta zona ya está vendida, nos quedan estos puestos. Entonces hubo organización, hubo un grupo de trabajo, pero comandados por el profesor Jorge Luis Pinto, porque de él aprendimos muchas cosas. ¿No? Y siempre, nunca se dio un paso a la loca ni nada, sin haber estructurado primero el pensamiento del profesor Pinto. Y luego quedó esa estructura, la toma el profesor Bernal, continúa y de ahí el éxito, porque después cuando se compite en la Copa Libertadores siguiente, ya cuando viene Pedro Sarmiento, alma bendita, pues ya empieza a cambiar las cosas y los resultados ya no se dan, porque varían las contrataciones, porque varía la administración, pero bueno, eso hace parte del entorno del fútbol. Bueno, perfecto. Juan Manuel Villamizar, muchísimas gracias por este tiempo, pero ya para finalizar, hombre, socio Acor, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo se siente? No, ese es un sueño hecho realidad. Y lo hice en honor a mis hijas. Tengo 5 hijas, Diana Paola, Jordana, Asli Valentina, que es la abogada, María José y mi peque, Asli Valentina. Son 5 criaturas que mi Dios me ha regalado y que a ellas, como homenaje, no sé si he sido el peor papá, creo que no he sido el mejor papá, porque como toda Esto persona, le quita tiempo, digámosle. No, sí, pero las llevo en mi corazón y a ellas dedico todas estas cosas porque son el regalo más preciado que Dios me ha dado, y ahora con mis nietos, que son los que en realidad colman mis sentimientos de amor hacia lo que es la familia. Bueno, perfecto. Y lo de Acor, pues orgulloso, agradecido con nuestro presidente Freddy Figueroa, que ha sido la persona que me ha dado la confianza, a nuestro secretario William Díaz y a todos los compañeros que me han recibido sin objetar ninguna duda de nada de eso. Me he preparado, he estudiado y tengo muchos años metidos en esto del radio, que lo empecé en la ciudad del Vigía y lo proseguí allá en México. Luego vine en Panamá, también hice unos comentarios con una radio. Luego me fui para la ciudad de Yopal, donde también estuvo el Cúcuta Deportivo, que tuve la oportunidad de gerenciarlo, y el periodismo es parte fundamental de mi existencia. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga, que sus metas, sus sueños, su visión, sus objetivos que tiene trazados se cumplan, se sigan cumpliendo, y hombre, de verdad que eso es digámoslo, un homenaje a una persona que dejó huella aquí en el norte de Santander.
Muchas gracias, Quique, por la invitación, muchas gracias por este espacio y pedirle a mi Dios que me siga llevando de la mano y quiero llegar a convertirme en un comentarista profesional, en un comentarista muy correcto en todas sus apreciaciones, sin meterme en la vida privada de nadie, sino únicamente lo que es la parte futbolística con objetividad y profesionalismo. Dios lo bendiga y bueno, a todos los televidentes y oyentes, mis respetos y mi cariño para todos. Él es Juan Manuel Villamizar, yo soy Enrique El Quique Quintana, en el personaje del deporte, aquí en Más Deportivísimos.